realmente he escuchado todos los posicionamientos y me queda claro, hay cuatro métodos o cuatro propuestas. La que está en el proyecto, ¿no?, que presenta la magistrada Soto, eh, la, el que presenta la magistrada Yanin, ¿no?, que incidiría a partir del criterio de los que obtienen menos votos, ¿no? Y entonces incidiría, digo, por decirlo de manera simplificada, ¿no? Incidiría en dos partidos, el Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. La tercera propuesta, eh, la que, bueno, la que propone el magistrado Fuentes y el magistrado de la Mata, eh, que es, como ellos han dicho, la propuesta de las consejeras en el INE. Y la cuarta, que es la propuesta en contra, ¿no?, del proyecto. Yo coincido con mucho de lo que se ha dicho desde una perspectiva ideológica, ¿no? Ahora, y, y desde cierta aproximación constitucional en el tema. Sin embargo, en lo que no coincido es que el método no importa. Tampoco coincido en, en que aquí en estos recursos de reconsideración se pueda hacer una suplencia de la queja. Para suplencia de la queja no se hubiera cambiado la vía porque se promovieron en JDC. Sin embargo, se cambió a recursos de reconsideración. Y bueno, como les digo, para mí el método importa. El método y el derecho. ¿Cuál es el método jurisdiccional que importa? Atender a la naturaleza del recurso de reconsideración en donde no hay suplencia de la queja. Pero no me quedaría en esa visión formal. Añadiría que, suponiendo sin conceder que se pudiera hacer suplencia de la queja, pues no veo qué queja hay que suplir, porque el agravio es muy claro y la pretensión también. El agravio está referido a las postulaciones del PAN, PRI y PT en ciertas circunscripciones en donde no atienden la alternancia en la fórmula que encabeza la lista. Y así está de claro, ¿no?, y de identificado. Solamente les faltó, como ya había dicho yo, identificar la cuarta circunscripción del PRD, pero que para efectos prácticos no tiene relevancia jurídica, relevancia material, porque entran dos curules y aun cuando se cambiara el orden, seguirían entrando las mismas diputaciones, pero sí tiene relevancia jurídica. Claro, eso a partir de la definición del problema y de la cuestión jurídica a resolver. Y ahí sostendría que el método constitucional importa. Y apelan en las demandas a la aplicación del artículo 53, que como ya señalé es previo a este proceso electoral de 2019. Por lo tanto, ya en mi lógica de ser congruente con los precedentes, importa, ¿no?, porque ya hay una regla. Pero además, esa regla le da certeza al derecho, al orden jurídico, al sistema electoral. No se solicitó su aplicación cuando se registraron las listas. Sin embargo, desde la perspectiva de la paridad total, que es un principio constitucional, desde la perspectiva que ya hice referencia en algunos casos previos, de una aproximación a, en este caso, no hablamos de una acción afirmativa, pero tiene esta lógica de trascendencia para romper barreras
estructurales de desigualdad, y entonces aquí hay que ver la eficacia. Importa el método porque la certeza constitucional está por encima de la certeza de la ley, de la legal, de la certeza del lineamiento, de la certeza del reglamento. Es la certeza constitucional. Y cómo se define el problema desde esa perspectiva impacta en el resultado. Por lo tanto, el método sí importa. Porque además el resultado es muy distinto en relación con qué partidos tendrían que modificar sus listas o asignar el INE o aquí en esta instancia jurisdiccional. En eso también estoy de acuerdo con el magistrado Fuentes. La definición se tiene que tomar aquí. Y desde la perspectiva del proyecto y del planteamiento, además de mujeres que no vienen aspirando a una curul, vienen aspirando a hacer efectiva la Constitución, el artículo 53. Representan ONGs o grupos, ¿no?, de colectivos de mujeres. Incidiría en el PAN, en el PRI y en el PT. Y el del PT podríamos inclusive abrir otra discusión, porque en el caso del PT solo se asigna en esta circunscripción quinta una curul, y esa curul la postularon en ejercicio de reelección, ¿no? Y es una curul de hombres. Podríamos abrir otra interesante discusión sobre la reelección, pero bueno, no, parece ser que esa no será el método. Y por lo que escucho, se cambia la litis, se cambia la cuestión jurídica a resolver, se cambia la definición del problema constitucional por otro, que es el de paridad total. ¿Cómo? No importa el método, pero que haya paridad de 250 a 250. Y entonces hay dos propuestas, ¿no? Que sea a partir de, supongo, la necesidad de una para que sean una curul o dos curules. La verdad es que no sé cuáles serían las curules a modificar, porque con el resultado del REC, en donde Óscar Daniel Martínez Terrazas y Raimundo Bolaños Azócar ya no pueden ser considerados para la asignación, ¿no? Y sube la siguiente en la lista, que es una mujer, y eso tendrá algún impacto, porque en esa cuarta circunscripción al Partido de Acción Nacional se le asignaron 9, pero no lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Pues porque ese no era el planteamiento en las demandas ni en el proyecto. Tendría que revisarlo y en ese sentido les agradecería poder tomar un receso y valorar esa otra propuesta que hacen, la cual, bueno, difícilmente, bueno, más bien no compartiré, pero por lo menos quiero saber cuál es el efecto y les agradecería un receso, porque yo sí estoy de acuerdo con el proyecto, como se propone, o sea, con esta definición constitucional del problema, con este método, y no variaría, o sea, no pensaría que el objetivo final es la paridad sin importar el método. Sí, el principio de paridad constitucional es relevante, pero también hay que respetar el método constitucional, el método jurisdiccional y los precedentes, porque eso es lo que le va a dar certeza a casos futuros. Salvo que ya digamos que no importa el planteamiento que hagan, y en casos futuros siempre habrá suplencia de la queja tratándose de la paridad en el REC, en la integración de congresos, y que el método será el que llegue a la mitad y mitad. Y claro, hay una perspectiva lógica y jurídica en las propuestas, que es
intervención mínima, ¿sí? Y también una especie de desplazamiento del voto, del principio democrático, para que se incida en partidos que menos respaldo de la ciudadanía hayan obtenido. Si eso es así, entiendo, esa sería la lógica, pero presidente, solicitaría para mí un receso nada más para evaluar cuál es el efecto que tienen las otras propuestas. No lo hago con la expectativa de quienes las han planteado, de que pueda yo cambiar mi postura, pero sí para yo tener claridad en lo que se propone. Y sin embargo, mantendría mi posición que el método importa y que el problema constitucionalmente definido es la aplicación del 53. ¿Es cuánto?